Que el Señor bendiga a la iglesia en este hermoso día del Señor. Hoy estaremos trayendo una palabra breve, pequeña y concisa, ¿verdad?, que va a traer mucha claridad a nuestras vidas. Amén. Vamos a comenzar a orar al Señor para poder poner en sus manos lo que vayamos siempre a hacer. Padre, te damos gracias, te glorificamos, te pido por los hermanos, hermanas que están suscribiendo, que están visualizando, Padre mío, y viendo tu palabra, Señor amado. Que tú, Padre mío, restaures, Señor amado, los matrimonios. Tú bendigas y guardes cada hermano, Padre mío. El que esté a falta de necesidad de cualquier cosa, seas tú supliéndola. Pero lo más importante, que busquen tu presencia, Dios mío. Que puedan, Dios mío, escuchar tu palabra con fe, Dios mío. Y puedan buscar un sitio donde poder congregarse y poder servirte a ti, Señor amado. Abre los corazones, Padre mío, que tu palabra corre y sea glorificada para aquello en la cual tú la envías, Dios mío, Padre Santo. Porque tu palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que hará lo que ella quiere y será prosperada en aquello que fue enviada, Dios mío. Prospera esta palabra, Dios mío, como medicina a la vida de los que van a estar escuchando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Así que, iglesia del Señor, quiero contar un pequeño testimonio, ¿verdad?, para poder entrar en la introducción, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que me ha inquietado, ¿verdad?, hacer esta pequeña palabra. Hace años, estamos en el 2022, ¿no? Yo me convertí como en el 2013, ¿verdad?, en el Señor, pero yo cuando me convertí, pues no sabía nada de la palabra del Señor, no sabía ni dónde estaba el Evangelio de Mateo, era un nuevo creyente y no sabía mucho, pero ya por el 2016, ya pues un poquito como que yo conocía un poquito más de cuando yo entré a los pies del Señor. Y por curiosidad yo una vez entré pues en un sitio, ¿verdad?, en una supuestamente iglesia, para poder nada más que ver lo que se decía dentro. Y cuando yo entré y salió la persona que estaba ahí, encargada de poder pues estar atento de las cosas, ¿no?, y estar vigilando y estando allí. Me dijo una cosa, esa persona me dijo: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y yo le dije ¿a qué te refieres con que la letra mata? Porque yo le dije a él que ahí no se leía la palabra del Señor, no tenían la Biblia en la mano. Y me dijo él, y me respondió: es que la letra mata, como queriéndose referir a la palabra del Señor que nos mataba. Y le dije no, hermano, con mucho respeto, creo que te estás confundiendo. Cuando Pablo dice que la letra mata, se está refiriendo a la ley escrita en piedra en el Antiguo Testamento. Le cité las citas bíblicas y me respondió: ¿tú conoces la palabra del Señor? Dice, y yo le respondí: dice en Oseas 4:6 que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, un pueblo sin conocimiento es fácilmente que caiga y que sea destruido, ¿verdad? Entonces, como cristianos tenemos que conocer lo que estamos predicando. Y ya me fui. Entonces, la excusa que él me dijo, al no estar utilizando en esa iglesia, que no era una iglesia, por cierto, ¿verdad?, entré solamente para poder ver, ¿verdad? Y por curiosidad, yo no vi a nadie que tenía la Biblia en la mano, no tenían la Biblia. Y él me respondió y me dijo que la letra mataba. Vamos a empezar ahora escudriñando, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Es un texto bíblico que hasta muchos cristianos no han podido llegar a entender, pensando que la misma palabra del Señor nos mata, pero no es así, nos da vida. Amén. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice Pablo a los corintios, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, ¿verdad? Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, en el versículo 6 en especial, cuando habla de espíritu, ¿cómo está? En minúscula. Es un error de traducción, ¿vale? Un error del copista, porque sabemos que la Reina Valera 1960 es una revisión de Casadero de Reina, ¿verdad? Y es una copia de copia de copia. O sea, que el copista, ¿verdad?, el traductor, ¿verdad?, en vez de poner espíritu en mayúscula, lo ha puesto en minúscula. Entonces, el que nos da vida es el Espíritu Santo en mayúscula. Amén. Mayúscula. O sea, que la letra mata, Pablo se está refiriendo al antiguo pacto. Amén. A la ley escrita en piedra. Amén. Lo dice el 7. Vamos al 7. Y si el ministerio de muerte, ¿cómo le llama Pablo? De muerte, porque mataba. El antiguo pacto tenía al hombre muerto en pecado y delito. Amén. Y si el ministerio de muerte grabado con letras, dice, en piedra fue con gloria, dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Dice el 8.
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Cuando hablamos otra vez en el versículo 8 del Espíritu, es otro error en la traducción. Tiene que estar en mayúscula. O sea que el Espíritu Santo en este nuevo pacto es el que nos da vida. Dicen en Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, ahí está en mayúscula, amén, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo tenía antiguamente al pueblo de Israel la ley? Lo tenía muerto. Las, ¿verdad?, obras que ellos hacían, obraban en sus miembros, llevando fruto para muerte. O sea que cuando Pablo, el apóstol, dice que la letra mata, se refiere a la ley escrita en piedras. Ahora nos vamos a Romanos capítulo 7, versículo, ¿verdad?, 5 y 6. Dice Romanos 7, 5 y 6. Porque mientras, hablándole Pablo a un grupo de hermanos judíos, dice, porque mientras estábamos en la carne, hablando de la ley, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, dice, obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. O sea que el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio a Moisés las 2 tablas, los 10 mandamientos, ¿verdad?, siguió reinando la ley, ¿verdad? Siguió reinando, perdona, la muerte por la ley del pecado. Por eso tenía, ¿verdad?, la ley escrita en piedras, tenían ellos y vivían, ¿verdad?, bajo un yugo de esclavitud, amén, y estaban muertos en pecados y delitos. O sea que el pecado en el Antiguo Testamento no lo quitaba, era nada más que tapado, y estaban, ¿verdad?, las obras que ellos hacían, obraban en sus miembros, llevando fruto para muerte. Y dice Romanos 7, 6 de la forma siguiente, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto, dice, aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Aquí el Espíritu está perfectamente explicado. Aquí la palabra Espíritu es como tiene que estar, en mayúscula. Pues en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, cuando habla de Espíritu, tiene que estar, como dice Pablo, en Romanos capítulo 7, versículo 6, en mayúscula. Amén. Dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, o sea, el nuevo pacto del Espíritu. Dice, y no bajo el régimen pacto, dice, bajo el régimen viejo de la letra, o sea, el antiguo pacto. Amén. La ley escrita en piedras. Y si te vas conmigo a Romanos capítulo 2, versículo 26, dice, y 27, si pues el incircunciso, dice, guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, ¿ha visto? La letra de la ley escrita en piedras, amén, dice, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea que cuando Pablo habla de que la letra mata, se refiere a la ley escrita en piedra. Ahora, una cosa que el mucho estudio se afatiga a la carne. Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 12, ahora pues, hijo mío, dice, amar de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga a la carne. Sabemos todos que el mucho estudio es fatiga a la carne, fatiga a la carne. Cuando uno está estudiando una carrera de medicina, está en la universidad, está haciendo cualquier tipo de carrera, y cuando uno se estudia mucho y se desvela, es fatiga, ¿verdad?, a la carne. Pero cuando hablamos de que la letra mata, no es de la palabra del Señor, porque el Señor en San Juan capítulo 6, versículo 63, mira lo que dijo el Señor en San Juan capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, amén, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí también hay otro error, amén, dice el versículo 63 del capítulo 6, dice, el Espíritu es el que da vida, y cuando hablamos de Espíritu, aquí está en minúscula, y tiene que estar en mayúscula. Y te vas conmigo ahora a Romanos capítulo 8, versículo 2, y lo ves en mayúscula. Dice Romanos capítulo 8, versículo 2, de la forma siguiente, dice, porque la ley del Espíritu de vida, aquí Pablo lo habla y lo pone claramente en mayúscula. O sea que hay muchos, ¿verdad?, errores en la traducción, que sale espíritu en minúscula, ¿verdad?, y debería de estar que en mayúscula. Otro que también sale también en minúscula y debería estar en mayúscula. Primera de Juan capítulo 4, vamos para allá rápidamente para poderlo explicar. Primera de Juan capítulo 4, versículo 6, ¿verdad? Hay también otro error aquí en la traducción en espíritu, es para que lo puedas anotar y lo puedas ver en tu casa. Dice en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 6, nosotros somos de Dios. Dice, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad. ¿Ha visto? El espíritu de verdad, ¿ves? ¿Verdad? Y en 1 Juan capítulo 4, versículo 6, cuando habla de espíritu, ¿cómo está? En minúscula. ¿Y cómo debería estar? En mayúscula. ¿Dónde lo pone? Espíritu de verdad. Vete conmigo al Evangelio de San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, versículo 13. San Juan 16, 13.
San Juan capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Cómo está en San Juan capítulo 16, versículo 13? Espíritu está en mayúscula. ¿Y cómo está en 1 Juan capítulo 4, versículo 6? En minúscula. O sea, es un error de la traducción. Amén. En la traducción del copista. Ha copiado y viene de copia, de copia, de copia. Entonces es un error no de Dios, sino del traductor que ha puesto y lo ha hecho la Reina Valera. O sea que cuando hablamos del Espíritu de vida, hablamos del Espíritu Santo. Y las palabras de Dios son Espíritu y son vida. No se puede referir Pablo a que la letra mata con que su palabra nos mata. No, su palabra es la que nos da vida. Son espíritu y son vida. Y su palabra también nos limpia. San Juan capítulo 15, versículo 3. Dice en San Juan 15, 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aparte de que nos da vida, aparte nos limpia y aparte nos santifica. San Juan capítulo 17, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aparte de que verdad nos da vida, nos limpia, nos santifica y nos justifica. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por ti por mí lo hizo pecado, para que tú y yo fuésemos justicia de Dios en él. O sea que la palabra del Señor también nos justifica, amén, por la obra del Espíritu Santo de Dios. O sea, concluimos, verdad, que cuando Pablo habla de que la letra mata, se refiere, verdad, a la ley escrita en piedras, amén. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, verdad, la consecuencia del pecado es la muerte. Pero luego, verdad, por el conocimiento del pecado se da la ley, y se llamaba la ley del pecado y la muerte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Entonces concluimos, verdad, que las obras pecaminosas que eran por la ley obraban en los miembros de Israel, en ellos, para muerte. ¿Y cómo le tenía? Le tenía muerto en pecados y delitos. Efesios 2:1 dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en pecados y delitos. O sea que Israel, verdad, en el antiguo pacto, verdad, las obras que ellos hacían que eran por la ley, obraban en ellos para muerte, y las obras, verdad, que ellos hacían los mataba, amén. No tenían vida, y la vida es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, amén. Y la vida, verdad, se manifestó y vino aquí y la puso en la luz con la llegada de Jesucristo a la tierra. A eso Pablo se refiere, aunque la letra mata, se está refiriendo a las obras que hacía el pueblo de Israel por la ley y los 10 mandamientos expresados en piedra. O sea, se refería al régimen antiguo de la ley escrita en piedras. Así que, hermano, ahora en este régimen nuevo del Espíritu nos da vida. El Espíritu de verdad. Amén. Así que espero que haya sido de mucha bendición y de mucha ayuda a tu vida. Recuerda que siempre tenemos que escudriñar la palabra del Señor. No se refiere a que tú y yo estudiemos. Al revés, Jesucristo dijo en San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio en mí. O sea, el Señor nos da un mandamiento que escudriñemos la palabra del Señor. No nos puede matar la misma palabra que nos da vida. Es antibíblico. Lo que mataba y lo que mata, en verdad, era la ley escrita en piedras y los sacrificios, los rituales que ellos hacían, y que nadie podía ser justificado por las obras de la ley. Romanos 3, versículo 20. Nadie será justificado delante de él por las obras, amén, sino por su gracia y su favor no merecido. Efesios 2, 8 y 9. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. No es don nuestro, sino don de él, y no por obra, para que nadie se gloríe, amén. O sea que esto no va a ser nunca, jamás por obra, sino por su favor, amén, de Dios, y por su gracia que tú y yo no merecíamos. Así que concluimos que la letra mata, refiriéndose al antiguo pacto, donde tenía al hombre muerto en pecado y delito, donde antiguamente solamente tapaba el pecado, y donde el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo para expiar sus propios pecados y los de la nación del pueblo de Israel, amén. Y lo que hacía era nada más que tapar. La ley nada más que era un ayo, una guía, hasta que vino Jesucristo. Y venido Jesucristo, ya Israel no está bajo ese ayo. Ahora somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y vino y anunció las nuevas a los que estaban, verdad, lejos, que somos tú y yo, y a los que estaban cerca, que son a ellos. Y ahora ambos pueblos tenemos entrada, verdad, al Padre por un mismo Espíritu, y de ambos pueblos ha hecho uno, derribando la pared intermedia que había de separación. Concluimos y terminamos que la letra mata, refiriéndose Pablo al antiguo pacto escrito
en piedras. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, tu hermano que te ama, Daniel.